Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Recibir lo que Dios puso en mi corazón, hermano, compartir esta enseñanza. Vamos a mirar en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Tiene consistencia o conexión con lo que pusimos de título de esta enseñanza. Hemos llamado a esta enseñanza de la fama de un rey a una estrepitosa caída y la señal del inminente regreso de Cristo. Amén. Y parecen dos temas tan diferenciados, ¿no? Pero tienen conexión. Así lo entendemos, tienen una conexión que luego lo vamos a comprender de acuerdo que vayamos desarrollando lo que Dios puso en mi corazón. 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13, ¿estamos allí? Amén. Vamos a mirar allí lo que hace consistencia con el título, lo que me llamó este mensaje, de la fama de un rey a una estrepitosa caída. Después de esto, dice capítulo 8, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meten-ama de mano a los filisteos. 8:13 dije yo, ¿no? Sí. Perdón, vamos a leer allí. Exclusivamente ya vamos allí. Así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de Sal, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ahora, ahí lo presenta la Biblia a David en la cúspide, la fama. La fama, de la cúspide, la cima, la fama, podemos decir, ¿no? Allí estaba David. Dos capítulos más adelante, versículo 11, tenemos, por eso la consistencia del nombre, o la conexión del nombre, de la fama de un rey a su estrepitosa caída. Capítulo 11, ¿estamos allí? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo,
¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día al siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda que molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado luto, envió David, le trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué le parece? Leímos un versículo que David estaba, podemos bien decir, de la fama. Y hoy vamos de la fama de un rey a una estrepitosa caída. La Biblia no esconde, hermanos, no solamente es tan verídica, es tan legítima, que no esconde no solamente nos presenta las virtudes de los hombres, sino también sus errores, para que en todo, al fin y al cabo, sea glorificado el nombre de Jesucristo, el único ser humano perfecto, el que no cometió pecado. Y entonces podemos aprender que David en Samuel 8:13 había ganado mucha fama, estaba en la cúspide de la fama. Y en Samuel 11, este mismo David, parece que fuera otro David, pero es el mismo, estamos hablando del mismo David que había vencido a Goliat. Goliat significa hombre león. Pero no pudo vencer a otro Goliat, el Goliat interno. Terminó un Goliat interno venciendo a David. Hermanos, ¿cuánto podemos aprender? ¿Cuál era el Goliat interno que terminó venciendo a David? La concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo ardiente o con mucha fuerza. El Goliat que vence a David se llama la concupiscencia. La Biblia dice que, porque David entró en tentación, ¿no? Pero fue lo que le llevó al pecado, a exponerse a la tentación, fue su propia concupiscencia. El deseo, ¿qué es la concupiscencia? Apetito desordenado por placeres deshonestos. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo desmedido que el alma siente por los deseos que no son gratos a Dios. Y la concupiscencia, si usted y yo nos preguntáramos en su sentido más sencillo, ¿qué es? Es nuestra inclinación al mal que todos traemos en nuestro propio corazón, producto de la caída original allá en el principio, ¿no?
traemos una inclinación natural al mal. Pero ¿cómo despertó ese gigante? Ahora David se nos presenta a David en este capítulo, en este estado, cuando ya tenía unos 50 años. 50 años más o menos. Cuando ya David tenía muchísimas mujeres, muchísimas concubinas. Sin embargo, la concupiscencia despertó en David, esa inclinación al mal. ¿Cómo despierta ese gigante Goliat en nuestro interior? Vamos a aprender del rey David, cómo despertó. Un hombre conforme al corazón de Dios. Hemos venido hablando de todas las virtudes que el rey David, ¿no?, nos puede transmitir para enseñarnos a nosotros, a inspirarnos en su ejemplo. Pero ahora también vamos a aprender de la fama, a una estrepitosa caída de un rey, para también luego mostrar la señal del inminente regreso de Cristo. Ambos temas tienen conexión por una palabra que usted y yo después vamos a entender. Cuando Dios dice, por ejemplo, ¿dónde podemos ver la concupiscencia? Que la concupiscencia también podemos decir que es un apetito bajo, contrario a la razón, ¿no? El ser humano es la única creación que tiene uso de raciocinio. Es un instinto, un apetito voraz, contrario a la razón, que anula, ahoga el sentido de la razón. La persona actúa bajo un instinto natural que podemos decir desordenado. Dios puso apetitos, o instintos, mejor dicho, naturales en nuestro ser, a cada uno de nosotros. Y esos apetitos muchas veces, si se presentan en nuestra vida distorsionados o desordenados, por ejemplo, aquí lo que se presentó en desorden en su interior, la concupiscencia de David es un apetito muy extralimitado hacia el sexo, hacia el deseo sexual. Es un apetito natural que Dios puso. Santiago 1:13 dice, nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno. ¿Por qué David se expuso a la tentación? Bueno, la Biblia nos responde. ¿Por qué cuando nosotros caemos en tentación? La Biblia también nos responde. Dice que cada uno de nosotros, cuando es tentado, no es Dios que nos tienta, sino que cada uno de nosotros es tentado por su propia, dice Santiago, concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es madre del pecado y una vez cometido, engendra muerte, dice esta versión. ¿Qué es la concupiscencia? Es un apetito contrario, es una inclinación al mal que puede, aunque esté adormecido como David, parecía que David era perfecto, pero a los 50 años más o menos, él había sido ungido con 12, 15 años. Ahora estamos en una etapa de madurez, podríamos pensar que David estaba en una etapa de madurez, pero David comete no solamente adulterio, comete hemos leído, un asesinato, se transforma en una persona hipócrita, se hacía el interesado por el marido de Betsabé y todo lo demás. Y podemos nosotros, pero es el mismo David, sí, despertó este Goliat interno que todos llevamos adentro, que puede despertar. Que Dios nos ayude a entender y valorar, hermanos. Por eso, Génesis 4, cuando el Señor le dice a Caín, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, de esta versión. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. ¿Qué tenía ya encendida Caín? La concupiscencia. Una inclinación al mal. El pecado está a la puerta, al acecho, dice esta versión, y ansioso por controlarte, pero tú
debes dominarlo y ser su amo. Podemos dominar los instintos bajos, perversos que pueden aparecer en nuestra concupiscencia. Amén. Podemos. La concupiscencia se define también en el diccionario, dice como un deseo apasionado, una inclinación al mal. Es el deseo desordenado que atrae a la tentación. Primero tenemos que tratar con la concupiscencia. Después, si nosotros no interceptamos a esa concupiscencia mala, esa inclinación mala que pueden hacer o puede despertar en algún momento, como despertó en David, recién a los 50 años. Y parece otro David, pero es el mismo David que venimos hablando y aprendiendo de él un montón. Sin embargo, despertó la concupiscencia en él. Dice que la concupiscencia es el deseo desordenado que atrae la tentación y es la que permite que la tentación, ¿qué es la tentación? La oferta del pecado, lo que se nos presenta, nos lleve al mismo pecado. La tentación, ¿cómo se puede definir? Es el estímulo o la instigación. Yo puse acá en mi corazón lo que es esa manija, ¿no? Que sentimos adentro de nuestro interior. Dale, hacelo. Sí, ve por más, qué sé yo. Esa manija, ¿no? Externa, que puede ser una manija externa, pero también, básicamente, ¿de dónde vino ese estímulo? De su interior, en su interior. El corazón un corazón de un hombre conforme al corazón de Dios, como el David, que era en una gran amplitud, muy tipo de Cristo. Ahora estamos viendo parece otro David, pero es el mismo David, a los 50 años. Increíble. La tentación se la define como la oferta al pecado, y el creyente en la tentación no es pecado, ¿eh? Cristo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque la tentación, hermanos, en la tentación el creyente tiene la opción de ceder o puede resistir, como José, ¿no? El caso de José. La mujer quería acostarse con José y le insinuaba, más que le insinuaba, ya lo último ya lo asediaba, lo acosaba sexualmente, y José huyó. Huye, dice la Biblia, de las pasiones juveniles. Bueno, fue lo que hizo José. La concupiscencia en David fue alimentada. ¿Qué decimos nosotros? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Yo empecé a buscar si la concupiscencia de David, esa inclinación al mal o a los deseos desordenados, ¿puede ser alimentada en nosotros? Claro que sí. Fue alimentada también en David. Porque la caída de David no fue, nosotros vemos la manifestación de la caída, pero estamos sabiendo ahora, indagando para aprender de la caída de un rey que estaba en la cima de la fama, ahora tiene una estrepitosa caída. Y aprender de la cabeza de otro, que Dios nos ayude. Amén. ¿La concupiscencia fue alimentada? Creemos que sí, porque si la concupiscencia nosotros la alimentamos, es como... es un terreno fértil, como que lo abonamos, ¿no? A un terreno, lo abonamos y va a concebir y dar a luz, ¿qué cosa? El pecado. Vamos a mirar, por ejemplo, yo encontré algunas alimentación de la concupiscencia de esa inclinación al mal que todos tenemos adentro, que puede despertar en algún momento de nuestra vida, como despertó en Satanás, ¿se acuerdan? Cuando la Biblia dice que Satanás, dice que era perfecto, Dios lo está describiendo a Satanás, dice que era perfecto, hermoso, pero dice, hasta que se halló en ti, hasta el día. Así que vino un día en que la concupiscencia de Satanás, el diablo, se levantó contra el Señor. Bueno, ahora estamos hablando de la concupiscencia del rey David y también indagando para nosotros no caer en la alimentación de nuestra concupiscencia. Encontré algunas, por ejemplo, simplemente para los que están anotando, para los que están escuchando, no lo busque por favor, porque si no vamos a perder tiempo, salvo que sea muy rápido. Pero, ¿qué podemos ver para aprender de la caída de David? Pero en primer lugar,
dice que leímos en el capítulo 11 que hubo en David, dice que cuando los reyes salen a la guerra. La guerra los reyes salían en primavera. Parece que durante el invierno había como un manto de paz porque era el clima muy terrible. Entonces, pero en la primavera ahí se manifestaban la mayoría de las guerras. ¿Y qué hace David? Se queda en el palacio. Una larga siesta al atardecer. Sesteamos, se puede sestear, dice que 20 minutos, pero David fue una larga siesta. Eso habla de un dejar su cuerpo, ¿no?, en el lecho. Muchas veces en el lecho de nuestra cama es allí donde podemos alimentar muchas veces, en esa inactividad y en mucha actividad mental puede nacer, despertar ese Goliat interior que todos tenemos, una inclinación natural al mal. David despertó después de 35 años, casi 40 años, de andar en forma recta. Despertó una concupiscencia. Nosotros estamos mirando la manifestación, pero ¿cómo despertó? ¿Qué la alimentó a esa inclinación al mal? A ese deseo apasionado que en algún momento puede despertar en David como despertó, y puede también, ¿por qué no? Si nosotros no entendemos cómo funcionan las cosas, el mal está en nuestro interior. Tenemos que convivir con eso y andar por el camino del bien. Amén. En Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo para ese viejo hombre. Tenemos que, dice, no andéis en la carne, sino andad en el Espíritu. En ese andar del Espíritu, ¿no?, que tenemos que andar. ¿De qué manera alimentó? Bueno, por ejemplo, David tuvo negligencia. ¿Qué podemos aprender de la caída de David? Se quedó en el palacio, tuvo negligencia. ¿Dónde tenía que estar él como líder? Bueno, él tenía que estar al frente de sus guerreros, al frente de su ejército para inspirarles, ¿no? Y la Biblia dice que toda negligencia es tributaria, pagás un precio. David tenía que estar en el frente de batalla. Y a veces nosotros tenemos que tener cuidado con las negligencias, cosas que tenemos que hacer. David cometió lo que se entiende, ¿no? Estuvo en el lugar equivocado. Y nosotros podemos estar en el lugar equivocado de dos maneras. Estar en el lugar que Dios no quiere que estemos. En este caso no tenía que estar. Dios no quería que David estuviera en el palacio. Y a veces de la otra manera, el otro polo, ¿no? No estar en el lugar que Dios quiere que estemos y no estar en el lugar que Dios no quiere que no estemos. ¿Lo expliqué bien? A ver si... ¿Sí? Un rey en el lugar equivocado, ese es el primer punto. Dos cosas peligrosas: estar donde Dios no quiere que estés y no estar donde Dios sí quiere que estés. David ahí estaba en el lugar equivocado. No podía quedarse en el palacio. Y a veces nosotros podemos aprender de eso. Cuando en ambos casos nos exponemos a la tentación. Porque Jesús dijo que oráramos: Padre, no nos metas en tentación. Pero ¿quién se va a meter en tentación? Nosotros. Que Dios nos guarde, nos estamos aprendiendo en la tentación. No alimentar nuestra concupiscencia. Y una de las maneras que David alimentó su concupiscencia, estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con una especie de pereza, rutinario. Ya tenía fama, tenía mucha fama, ya ganaba todas las batallas, entonces delegó autoridad para otros. Un rey en el lugar equivocado. Nosotros estamos aprendiendo porque venimos hablando de que somos entrenados por Dios para ser el día de mañana, en el mundo venidero, reyes y sacerdotes. Y en segundo lugar, entonces, el Goliat que venció a David, la concupiscencia, ¿cómo la alimentó? ¿Cómo la pudo haber alimentado? Creemos que algunas cosas pueden darnos luz, la palabra de Dios, para saber también cómo además la pudo haber alimentado la concupiscencia a David. Bueno, creemos que la alimentó, por ejemplo, después que Samuel, ¿se acuerdan? En 1 Samuel 21,
David ya estaba huyendo de Saúl, empezó la persecución, ¿no? Permitida por Dios, de Saúl. Y David, comenzamos a ver algunas cosas que no era muy común en David. En 1 Samuel 21 dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de cuántos de su encuentro con él, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y mira lo que dice David, 21:2. Respondió David, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este asunto a que te envío. Mentira, David. David mintiendo. El hombre que venimos hablando y aprendiendo mucho de él, ahora alimentando su concupiscencia, hermanos, y exponiéndose a tentación. Una mentira. 1 Samuel 22:3, y se fue David de Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué podrían preguntarle a David si pudiéramos estar? David, ¿dudas de la palabra de Dios ahora? ¿No sabía David que él iba a ser el rey de Israel? ¿Dios no le había prometido eso? Sí. ¿Ya había ungido incluso? Mire cómo se puede ir degradando una persona en la alimentación de su concupiscencia para llegar a la exposición de la tentación y la tentación al pecado. 1 Samuel 23:2. Avisó a David, los filisteos combaten a Keila y roban las eras, dice, y David consultó a Jehová. Y Jehová le respondió, ¿voy a pelear con ellos, Señor? Y el Señor dice que le contestó, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y en 1 Samuel 23:3, el versículo siguiente, pero los que estaban con David, he aquí nosotros, le dijeron, he aquí nosotros, aquí estamos, con miedo. ¿Cuánto más? Si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. ¿Y qué hace David? ¿Ustedes se acuerdan cuando Saúl le dijo, tú no vas a poder porque eres muchacho? ¿Qué dijo David? ¿Dudó? ¿Tuvo alguna duda? No, ahora vemos otro David. Mire lo que hace David. 1 Samuel 23:4, David volvió a consultar. David ya no tiene seguridad de Dios. Ya Dios le había dicho, ve que yo te lo voy a entregar. Ahora David ya escucha la opinión de los demás. Los demás le infunden temor y David se queda. Vuelve a preguntar. Ya hay una distinción del David que conocíamos, ¿no? Una seguridad. Este filisteo, ¿quién es este filisteo incircunciso? El mismo Dios que me entregó, me libró de la boca del león, yo iré y lo mataré, y todo una certeza. Y acá tenemos que David, la opinión de los demás ya lo vuelve pusilánime. La concupiscencia pecaminosa comienza con un deseo perverso, ¿no? Pero podemos seguir aprendiendo, permítame seguir aprendiendo. Eso comenzó con un deseo perverso, David, ¿no? Pero vamos a mirar otra cosa más de David, como alimentando esa concupiscencia, esa inclinación al mal, mintiendo, dudando la palabra y ya escuchando la opinión de los demás. Cuando él venía de una comunión muy íntima con Dios. 1 Samuel 25:10, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? El contexto, está David en el ejército allí, con su ejército, y dice que ya era rey, y dice que se entera que había un hacendado que estaba esquilando sus ovejas, se llamaba Nabal. Nabal significa insensato, y era realmente un insensato este hombre. Dice que David dice, vayan allá y pídanle al hombre que nos envíe provisión, porque nosotros cuidamos de los pastores de él, de las ovejas, ¿no? El ejército de David, no, para que nadie pasara nada, y seguramente que él nos va a mandar. Y mira el tipo, este hombre, Nabal, que hacía homenaje a su nombre mismo, que era insensato, dijo, ¿quién es David? Dice, ¿quién es David? ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de David? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores.
David, antes, hacía caso a la crítica de la gente, ¿hacía? ¿No? Sin embargo, dice que David se levantó. Entonces David dijo a sus hombres, 1 Samuel 25:13, cíñase cada uno su espada. David, explosivo por tu nombre. ¿No es el mismo David que decía, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? No soy nadie. Ahora, este hombre insensato le dice, ¿quién es David? Y ya él, ya se valentonó. Y cíñase cada uno su espada y ahora vamos allá allí la esposa de este hombre, Abigail interviene y disuade lo que David iba a hacer. Pero estamos viendo cómo David, ¿vemos otro David o no? ¿Sí? ¿Es otro David? 2 Samuel 6:21. ¿Es el mismo David de bajo perfil este? Yo creo que no. Entonces respondió David a Mical. Mical era la hija de Saúl. Y la hija dice que venía de una batalla David y empezó a bailar, a danzar. Bailar no es. Danzar en el espíritu. No sé cuál sería la danza del espíritu. Y parece que en su danza quedó en ropas interiores, parecen. Otro dice que desnudo, no creo, pero es en ropa interior, es una danza. Y la mujer lo estaba mirando y dijo, qué bien, ¿qué te parece? No le cayó bien a la esposa lo que David había hecho. Pero me sorprende lo que David dice. Entonces David respondió y se quedaba avergonzado delante de lo que hiciste, no, horrible lo que hiciste, algo así. Y entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa. ¿Qué podemos observar allí? Vemos algo de orgullo, algo de eso. Yo no estoy diciendo que David es orgulloso porque es el hombre y corazón de Dios, yo no alcanzo ni... Pero es el mismo David que antes... No, dice, Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y me venía a la mente lo que dice Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca. Era cierto lo que David decía, pero no le quedaba bien a David decir eso. No es el mismo perfil del mismo David que venimos viendo, un David humilde. ¿Vemos otro David? El ajeno, que te alabe el ajeno y no los labios tuyos. Era cierto que Dios lo había preferido a él, pero queda feo decir, yo fui preferido por vos antes que vos. En otras palabras, antes que tu padre. Es una respuesta que no viene del mismo perfil del David que venimos hablando, ¿no? Y en el versículo 2 Samuel 8, David extiende sus dominios y usted va a encontrar, conté 18 veces, y David, y David, y David, y David, y David, y David, 18 veces. Ganando batallas. Pero ¿de quién era que le hacía ganar las batallas, decíamos al principio? Era Jehová. Proverbios 16:18 dice que la soberbia precede al fracaso. Y la arrogancia, yo no digo que David fuera arrogante, pero veo algunos síntomas que no son del mismo David humilde que conocíamos. La arrogancia anticipa la caída. ¿Puede haber nacido algo de soberbia y arrogancia en el corazón de David? Aparentemente, sí. ¿Qué tiene que ver ahora el segundo tema? ¿Cuál es el segundo tema? De la fama de un rey a su estrepitosa caída y la señal del inminente regreso de Cristo. Porque ambos temas, hermanos, tienen una conexión común, por lo menos yo veo un denominador común. ¿Cuál es? Entendemos que en el caso del rey David que venimos hablando, ¿qué hubo? Hubo negligencia, hubo falta de cuidado y falta de vigilancia. ¿Sí? Vigilancia. ¿Y en el regreso de Cristo?
Será caracterizado por qué? Mucha gente en negligencia, esperemos que no estemos ahí, descuido y falta de vigilancia de muchos creyentes. Estamos en los albores del regreso de Cristo. Pero cuando hablo de regreso, yo hablo del rapto o arrebatamiento. Yo hago dos distinciones, hermanos, de el rapto o arrebatamiento es una cosa, lo que especifica bien 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Y en Zacarías 14, 5 habla de otra venida, la segunda venida del Señor. Hay alguna gente que no cree en el rapto, pero nosotros creemos en el arrebatamiento primero. Amén. Los creyentes vamos a subir a los aires, vamos a recibir al Señor en los aires, y en la segunda venida ya el Señor posa sus pies sobre el monte allí de los olivos. Zacarías 14, 5, allí nos describe la segunda venida, vemos allí, Él viniendo con los santos. Y vamos a abrir en 24, Mateo 24, rápidamente, vamos a ir a Mateo 24. Vamos a ver también, así como la falta de vigilancia de David, la falta de prudencia, la falta de cuidado, también hay una magnitud de señales que nosotros también muchas veces los creyentes están pasando por alto. La venida del Señor está muy cerca. Una de las señales que me marcó para estos días fue que ahora el presidente de Estados Unidos propuso una propuesta de paz para allí, para el Medio Oriente, donde está el reloj profético de las cosas, ¿no? De las profecías que han de cumplirse. Y la Biblia dice, y aceptaron, y la Biblia dice una propuesta de paz. Y la Biblia dice que no, ¿va a haber paz o no va a haber paz? ¿O va a haber paz? No, no va a haber paz. No va a haber paz. Pero la Biblia dice, cuando digan, no dice cuando hayan. Usted tiene que notar lo que dice la Biblia. Cuando digan paz y seguridad. Y todo el conflicto se encara en ese aspecto. Están encarándolo para que, están diciendo que para un acuerdo de paz para que haya paz, pero no va a haber paz. No va a haber paz. Porque la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, es una señal más que se anexa al arrebatamiento. ¿Qué señales? Le preguntaron al Señor Jesús en 24:3, ¿qué señal habrá de tu venida? Observe, no dice en singular, dice en plural, perdón, dice, sino en singular. ¿Qué señal? Hay una señal específica. Habrá de tu venida. Bueno, yo dividí en tres partes, o en 4, las distintas cantidades de señales. En primer lugar, el punto número 1, las señales que yo llamé principios de dolores. ¿Ya las hemos vivido o no? ¿Qué incluyen los principios de dolores? ¿Dolores de qué? De parto. Una mujer cuando está en trabajo de parto comienza con los dolores, ¿no? Pero ya a medida que va avanzando el tiempo, que se acerca más el alumbramiento de la criatura que van a ser, más fuertes los dolores. Y Jesús dijo que estas señales las podemos definir como, yo las llamé así, principios de dolores. Incluyen, ¿qué va a haber? Esto está incluido en Mateo 24, del capítulo 4 al 8, ¿no? 24, del 4 al 8. Y usted va a encontrar que una de las señales que va a haber en esas señales es el engaño. Mirad que nadie os engañe. Incluye engaño. ¿Qué más va a haber en esta etapa de las señales llamadas principios de dolores por mí? Va a haber engaño, falsos cristos, falsos maestros y falsas doctrinas. ¿Y cuál va a ser el resultado? A muchos engañarán, dice Mateo 24:5. ¿Ya hemos estado en esta primera etapa, principio de dolores? Sí. ¿Sí? ¿Hay mucha gente engañada? Sí. Los que más tienen muchas veces grandes congregaciones son muchas veces los falsos cristos, los que levantan falsos cristos. ¿Quién son un falso cristo?
un Cristo que no esté de acorde a lo que la Biblia lo define. Un Cristo, dice uno de ellos, un falso maestro, uno de ellos dice que si tú tienes un Cristo histórico, no tienes nada. O sea, ellos quieren que tú sigas a un Cristo que ellos te lo presentan. Ellos editando la Biblia ahora. Pero nuestro Cristo está dentro de la Biblia. Amén, hermanos. Pero va a ser caracterizado, este principio de dolores incluye engaño, mucho engaño, falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas. ¿Y va a tener rédito? Sí. A muchos engañarán. Fácilmente engañados. Dice que también es un periodo donde va a haber guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Es un tiempo donde va a haber muchas ¿qué cosa? En los creyentes, turbación. Esa turbación entiendo que es mental. No se turbe vuestro corazón. Corazón del creyente no se turbe ante la guerra, ante los rumores de guerra, pestes, ¿qué más? Porque dijo el Señor, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Son parte de las señales, que yo llamé las señales principio de dolores, pero aún no es el fin. 24:7. También dice que este periodo estará caracterizado porque será nación contra nación, una nación peleando con otra, o rumores de guerra entre naciones, nación contra nación, reino contra reino. Hay lugares todavía donde, increíble, ¿no? El Reino Unido, y hay noticias, rumores de guerra, hay reinos todavía, no solamente hay naciones. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Así que mi amigo, no se queje. Porque esto está hablando de dolores de parto. Los dolores de parto van a ser principio. Al principio la mujer no siente tantos dolores, pero luego va intensificándose los dolores. La segunda etapa de las señales, las señales número 2, que yo llamé señal número 2, permítame. A esta etapa la he llamado, o le podríamos enmarcar, o a partir de muchos infiltrados. ¿Dónde va a haber muchos infiltrados? En la iglesia. Mateo 24, del 9 al 14, allí está enmarcada esta segunda etapa. Operación de maldad en la iglesia y enfriamiento del amor. ¿De dónde? ¿Por causa de qué? Muchos infiltrados. La característica de esta etapa es la persecución. Es la persecución. ¿Estamos en esta etapa? No. O se entregarán a tribulación, a persecución. ¿Sabe? Estoy mirando el otro día, en Nigeria, un país del África allí, más de 7.000 cristianos martirizados. Incluso le prenden fuego dentro de las iglesias, le cierran todas las puertas, las turbas allí. ¿Quién habla de eso? Los noticieros no hablan mucho de eso. Y allí están nuestros hermanos sufriendo martirio, nosotros, pero eso se va a extender, porque Jesús dijo, y seréis aborrecidos por todos. El antisemitismo contra el odio contra el pueblo de Israel también va a ir en forma creciente. Y eso nosotros tenemos que enmarcarlo en nuestro corazón. Es importante. ¿Cómo liderará Satanás esta operación que yo le llamé operación de maldad y enfriamiento del amor? La maldad incursionando adentro de la iglesia y enfriamiento del amor. Respuesta, básicamente lo que dice Mateo 24:11. Muchos falsos profetas estarán adentro, no afuera, adentro de la llamada iglesia. Habrá traidores infiltrados. Que dice el hermano entregará muerte al hermano. ¿Por qué va a entregar a muerte al hermano? Porque va a haber gente que no son realmente, genuinamente cristianos o creyentes. Muchos infiltrados. En esta etapa, ¿tendrá Satanás dividendos? 24:11. Mire. Y muchos, en la primera etapa del principio de dolores, ¿qué pasaba? A muchos se engañarán. En esta segunda etapa,
Muchos tropezarán entonces. ¿En qué consistirá el tropiezo? Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Si usted mira las redes sociales, hay un aborrecimiento creciente de supuestos hermanos contra hermanos. Aquel critica allá y están todos en esa onda. Tengamos cuidado, hermanos, porque es una etapa de muchos tropiezos. La maldad en la iglesia será causa de tropiezo de muchos. ¿Y qué más? Y enfriamiento del amor. ¿Habrá mucha gente herida que salió de las iglesias, de las congregaciones? Sí, sí. No estamos acá, hermano. ¿No será que ya pasamos los principios de dolores y no estamos acá? Un periodo enmarcado por la persecución de adentro del sistema religioso corrupto y desde el exterior del mundo impío. De las dos maneras, desde afuera y desde adentro. Y la tercera etapa, yo estimo que la más peligrosa, de las señales, o etapa número 3, yo la llamé falso avivamiento. ¿No estamos acá también? ¿No será que estamos en estos días? Esta etapa la enmarco dentro de lo que yo veo allí en Mateo 24:24. Dice allí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Es muy difícil que usted escuche de una congregación genuina o de un hombre de Dios que usted se da cuenta que es genuino, que escuche que de grandes milagros y señales. Casi siempre los milagros y las señales, fíjese de dónde vienen. Vienen de personas de dudosa reputación de creyentes, ¿no? O de líderes que son del otro lado, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos de Dios. A veces yo miro los comentarios de gente que hace apología de las barbaries que se hacen en la iglesia, gracias a Dios por ellos. Hermanos que hacen un examen de las falsas doctrinas, y la gente, yo miro los comentarios a veces, yo estaba ahí y salí de ahí, y estaba engañado. Si fuese posible, dice que va a engañar aún a quienes, a los escogidos de Dios. Así que no descuidarse. Una seria advertencia 24:25 de Mateo. Ya os lo he dicho antes. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús dice, te avisé con anticipación. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Y qué tengo que hacer yo? Vigilar. Cautela. Otra señal, hermano. Dice que serán como en los días de Noé. ¿Cuál era la que tiene los días de Noé? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿No tenemos que comer? No, posiblemente habla de exceso, posiblemente. Pero habla en sí, hermano, para resumirlo, esa otra señal, es indiferencia. Indiferencia en las cosas espirituales, al llamado de Dios para las almas. Hay una indiferencia muchas veces hasta de la actitud de los mismos creyentes. Indiferencia. Siguen viviendo o seguimos viviendo como casi una persona que no es creyente. Tenemos que despertar por amor de Dios, porque el rapto o arrebatamiento está en las puertas, hermanos. Amén. Pronto, dice 1 Tesalonicenses 4, al 16 al 17, nos vamos a encontrar con el Señor en los aires. Amén. Vamos a mirar también otra señal. Mateo 24:40. Dijo el Señor Jesús, especificando un poquito más, desmenuzando un poquito más en cuanto a la señal. Dice allí 24:40. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, arrebatado, el otro será dejado. Entiendo que para la gran tribulación. 24:41. 2 mujeres estarán muriendo juntas en un molino, la una será tomada, arrebatada, y la otra será dejada. Y eso habla de que el juicio, ¿qué viene a ser el juicio, hermanos? El juicio, ¿qué viene a ser el arrebatamiento, perdón? Viene a ser un juicio
de diferenciación, que Dios diferencia lo que dice en Malaquías 3:18. Se cumplirá cuando en el arrebatamiento, el rapto, lo que dice Malaquías 3:18. Convertíos pues y haréis diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El rapto o arrebatamiento es un juicio de diferencia. Dios va a hacer la diferencia. Amén. Él conoce cada vida en su totalidad. Y llegamos a lo que yo estimo que es la señal. ¿Qué señal habrá? Hay una señal específica. Podemos decir que es la falta de vigilancia, ¿no? Va a ser una constante en los días que anteceden al regreso de Cristo. La falta de vigilancia, ¿no? Porque todos estamos sabiendo que la venida del Señor no vendrá sin antes la apostasía. La apostasía ya está en nuestro medio, no le damos importancia, seguimos viviendo igual muchas veces. Ya sabemos todas las otras señales, rumores de guerra y todo lo demás. Ya sabemos que los acuerdos de paz, cuando oigan de paz y seguridad, deberíamos despertar nuestro corazón, pero muchas veces seguimos viviendo igual, no aplicamos nada que Dios nos ayude a actuar de manera contraria ahora que Dios nos está dando esta palabra. Llegamos a la señal que podemos decir que es la falta de vigilancia, como la tuvo también David. Va a ser una constante en los días que anteceden a su regreso. Es un llamado a la responsabilidad. El Señor Jesús apela a la responsabilidad del creyente. Usted y yo somos responsables delante de Cristo, Amén. delante de nuestro Señor. 24:42, velad, vigilad, dice Cristo, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, vuestro Señor. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, dice el 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. ¿Por qué Dios no nos dice la hora? Porque si nosotros no vigilamos, esperamos esa hora para vigilar. Entonces tenemos que estar en una expectativa constante de vigilancia, espiritualmente hablando. Orando, vigilando. Vigilad y orad. Vigilancia. Vigilancia. Aún los acontecimientos que ocurren en el mundo son una especie de advertencia para nuestros corazones, para ver las señales cumplidas, de que está llegando su hora. No sabemos la hora, pero tenemos que vigilar. Y nos compara a ser como un padre de familia. Si el padre de familia, está hablando de responsabilidad, supiese a qué hora el ladrón había de venir a robarle, a asaltarle, ¿qué pasaría? No dejaría minar su casa. La vigilancia. No es un ladrón, vendrá como ladrón. Ustedes también deben estar preparados, dice Cristo, todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Pregunta, dígame, sinceridad, de su corazón, ¿usted lo está esperando el Señor ahora, hoy? Cuidado, porque dice que vendrá cuando menos la gente lo espere. Y que el que más que menos patea el arrebatamiento de Cristo o lo lleva para más adelante. Pero cuidado, que el Señor Jesús dijo que la venida del hombre será cuando menos lo esperen. No será ahora, la hora que nadie piensa. Lo dejamos allí. 24:45, yo creo que ahí llega la señal. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿De qué alimento está hablando aquí? Alimento espiritual. Alimento espiritual, la palabra. La señal, la última señal. Los discípulos dijeron, ¿qué señal? No es señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y aparece en la última señal de Mateo 24, aparece esta. 2 siervos. Hay uno, bienaventurado, un siervo, aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todo sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿cuál es y comenzará a qué hacer?
a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, contaminados por el mundo, en otras palabras. ¿Cuál es el pecado de este siervo malo que aparece allí? Abuso de autoridad. Nunca conocí un periodo donde la autoridad abusa de la autoridad que Dios le ha delegado. Y esa es una de las últimas señales que aparecen en Mateo 24. Comenzará a golpear a sus consiervos y aún a quemar con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Así que va a haber la última señal, que entiendo que es la que específica, es esta, está en la última escala de todas las señales. Dice que va a haber dos siervos, uno será prudente, dándole a la gente alimento a los corazones de sus almas, las almas de Dios, el alimento a tiempo, y otro que será en un estado, entrará en un estado de hipocresía. No porque no sabe la venida del Señor, sino porque cree que la venida del Señor tarda en venir, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Que Dios nos ayude a guardar en nuestro corazón las señales. Y esta última señal de siervos fieles, y parece que en la misma proporción, siervos, que podemos decir, malos. Siervos fieles y prudentes y siervos malos. ¿Será que no los hay? Oramos. Que Dios nos ayude a guardar nuestro corazón. Vigilar. Vigilad y orad para que no entréis en tentación. Una de las cosas que sabemos que descuidó David, porque entró en tentación, ¿qué descuidó? La vigilancia. ¿Y qué cosa más? La oración. Cuando una persona va a entrar en tentación, descuida la vigilancia espiritual y la oración. Vigilad y orad para que no entréis en tentación. Que Dios nos ayude a guardar y aprender de la caída de David, que se restauró gracias a Dios y murió lleno de días y con la bendición de Dios. También nosotros podamos aprender para evitar toda caída espiritual, y también podamos aprender y poner nuestro corazón en esa alineación con la venida del Señor, en la vigilancia, una prudencia, un cuidado especial para estos días que estamos viviendo, lo que estimo que es la venida inminente de Cristo buscando a su iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ha ilustrado, enseñado, así lo creemos en nuestro corazón. Pedimos extensiva tu misericordia, Señor, sobre aquel que está en problemas, en tribulaciones, Señor, en dificultades en el camino. Rogamos, suplicamos e imploramos que la gracia de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo infunda coraje, valentía, osadía en el corazón de tus almas, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, para guardarnos en este tiempo, Señor, para que aquel día no nos sorprenda, Señor, sino que nos hayas preparado, Señor, para tu inminente regreso. Ayúdanos a aprender, oh Dios, de los personajes bíblicos para no caer, Señor. Mire que esté firme, tu palabra dice que mire que no caiga. Ayúdanos, Señor, a preservarnos sin mancha y sin caída delante de tu venida con gran alegría, dice tu palabra. Tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Ayúdanos nosotros a poner nuestra parte de responsabilidad. Oramos y suplicamos por aquel que está en tribulación, en angustia, en desazón, en frustración de su vida espiritual, para que la gracia de tu Espíritu Santo lo levante, lo restaure y lo ponga en camino, Señor, en camino de santidad hacia el mismo cielo. Te pedimos en Cristo, y en Cristo te damos las gracias, pidiendo como siempre extensiva tu misericordia, obrando sobre los cuerpos que estén enfermos, Señor. Todo aquel que pueda creer y recibir un toque divino de tu poder a través de tu palabra, confirma, Señor, una señal, un milagro, Señor. No creemos, no buscamos simplemente los milagros, Señor, sino que somos esa generación que creemos en los milagros. Confirma tu palabra con señales que las sigan, Señor, para gloria del nombre de Cristo, sanando a aquel que está enfermo. Oh Dios
Dios mío, incluso aquel que está desahuciado por los médicos, ponga tu mano bendita de poder y de gracia. Oh Dios mío, tú eres poderoso para sanar, libertad, Dios mío, traer liberación de los cuerpos enfermos, oh Dios, de toda enfermedad y dolencia. En el nombre bendito de Jesús, para gloria de Cristo, te pedimos y te damos gracias. Decimos como siempre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Señor. Sale el sol, es un nuevo día.